Todo comenzó con una transmisión. No una advertencia, no una amenaza. Solo una voz serena desde el último puesto de defensa en pie de la tierra. El tipo de calma que solo se instala en un hombre después de que lo ha perdido todo. Mi nombre es Coronel Rain, comandante de Bastión 9. La Tierra ha desaparecido. Y al Consejo del Orden Galáctico, ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. Esas palabras resonaron a través de los sistemas. Y para cuando llegaron a la colonia más cercana, a 2 horas luz de distancia, Bastión 9 ya había activado el protocolo Fénix. Yo estaba allí cuando se emitió la transmisión, sentado en la sala de control de un carguero minero aparcado cerca del campo de escombros de Júpiter, viendo la señal con un brazo roto y sangre en la mandíbula. No esperábamos que la Tierra se extinguiera así. Diablos, ninguno de nosotros lo esperaba. Pero en el fondo, siempre supimos que esta paz no duraría. Los Zeran hicieron el primer contacto. Astutos, diplomáticos, educados. Así es como siempre empiezan. Vemos potencial en su especie, dijeron. Únanse al consejo, compartan conocimiento, crezcan. Lo hicimos. Les dimos nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestra confianza. Y ellos lo tomaron todo. Luego vinieron las restricciones. A la reproducción, al desarrollo militar, a los viajes. Dijeron que era por el equilibrio. Dijeron que éramos demasiado impredecibles. Lo que querían decir era demasiado peligrosos. La Tierra no se doblegó de inmediato. Por eso sabotearon nuestros satélites, manipularon las redes climáticas, colapsaron la economía global desde la órbita y, cuando aún nos negábamos a arrastrarnos, nos convirtieron en un ejemplo. La versión oficial fue que la Tierra había sufrido una brecha de contención de origen viral. Limpio, clínico, oficial. La verdad, el Consejo desató una ola de esterilización. Mató a miles de millones en una hora. Sin evacuación, sin advertencia, solo una purga silenciosa oculta bajo códigos burocráticos. Perdí a mi hermano en el primer ataque. Estaba destinado en la cúpula de retransmisión de los Andes. Cuando la red cayó, su último mensaje llegó distorsionado. Pero capté 3 palabras: no son alienígenas. En ese momento, no lo entendí. Pero después de ver cómo convertían a cada especie que tocaban en ganado con derecho a voto, comprendí. No eran alienígenas. Eran imperios con una nueva piel. Y nosotros éramos solo un recurso más. Sin embargo, el coronel Rain no lo aceptó como el resto de nosotros. No se rindió, no se escondió. Mientras nuestros líderes se entregaban, suplicando por migajas, Rain desapareció. Tomó lo que quedaba de la flota terrestre y se ocultó en las sombras de los asteroides. Lo llamaron renegado, terrorista, incluso pusieron precio a su cabeza. Pero recuerdo lo que solía decir cuando el Consejo emitía otro decreto sobre la naturaleza agresiva de la Tierra. Nos quieren callados, obedientes, pero el silencio es el sonido que precede a la venganza. Y venganza fue lo que les dio. El protocolo Fénix no fue solo un último acto de desesperación. Fue un plan gestado durante años, un código oculto enterrado en la propia infraestructura de inteligencia artificial del Consejo. Infectó cada sistema que utilizaba la matriz neuronal original de la Tierra. Comunicaciones, distribución de energía, incluso la guía de las naves estelares. Cuando Rain activó el interruptor, sectores enteros se apagaron. Flotas del Consejo perdieron el control en pleno salto warp y se despedazaron en el subespacio. Drones automatizados se volvieron contra sus propios amos. Docenas de planetas cayeron en el caos en minutos. Y sobre todo ello, repitiéndose en cada canal, estaba esa voz. Ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. La gente pensaba que la Tierra era primitiva, frágil, demasiado emocional, demasiado volátil. Pero eso es lo que nunca entendieron. Nunca se trató de supervivencia. Se trató de memoria. La rabia con memoria se convierte en otra cosa. Se convierte en legado. Ahora la galaxia arde con susurros sobre nosotros, sobre los humanos, sobre monstruos con piel que perdonaron demasiado durante demasiado tiempo. Y yo soy uno de los últimos, un contrabandista ahora, rebuscando entre lo que queda.
Pero llevo algo más que tecnología robada o implantes del mercado negro. Llevo los últimos fragmentos de la verdad de la Tierra y quizás, su arma final. Porque el coronel Rain no murió en Bastión 9. Se desvaneció, y las estrellas aún no han visto toda su ira. Hay algo que le sucede a un hombre cuando sobrevive al fin del mundo. No es claridad, no es paz. Es una especie de silencio, como si algo se hubiera roto por dentro y nunca hubiera sanado del todo. La risa no vuelve. La comida pierde su sabor. No vuelves a mirar las estrellas de la misma manera. Dejas de verlas como algo hermoso y empiezas a preguntarte cuál de ellas te traicionará a continuación. Mi nombre es Carrick, es soldado, piloto, ahora una reliquia de un planeta que ya no existe. Pero recuerdo los océanos. El olor a hojas quemadas en otoño. La forma en que mi madre tarareaba cuando cocinaba. Todo se ha ido. Y no por una guerra. Por una decisión tomada en una sala fría y estéril por seres que se creían dioses. Después de la transmisión de Rain y de que el protocolo Fénix apagara los principales sistemas del Consejo, las cosas cambiaron, pero no como la gente esperaba. El orden no se desmoronó, no de inmediato. Las estructuras de poder no colapsan de la noche a la mañana. Se fragmentan, se fracturan, sangran lentamente como una bestia moribunda demasiado terca para caer. El Consejo lo llamó una rebelión localizada. Intentaron presentar a Rain como un simpatizante de IA renegadas, afirmando que había manipulado sus redes para desestabilizar la paz galáctica. Pero la paz nunca existió. Lo que llamaban paz era solo obediencia controlada. Y la Tierra obedeció hasta que dejó de hacerlo. Pasé 6 meses después de la caída de la Tierra a la deriva, contrabandeando, llevando suministros a colonias moribundas, demasiado asustadas para declarar su independencia, pero demasiado orgullosas para suplicar. Había susurros, siempre susurros sobre Rain, que había escapado de Bastión 9, que estaba construyendo algo, que tenía ayuda. Y entonces, en el anillo de polvo de un planeta muerto cerca del sector 13 Gamma, encontré algo que no debería haber existido. Una baliza. Tecnología terrestre antigua, sin encriptar, transmitiendo en una frecuencia que solo los viejos implantes terranos podían captar. Era la voz de Rain de nuevo. Esta vez sin mensaje, solo coordenadas. La mayoría lo habría ignorado. Una trampa, quizás, o un cebo de las unidades de operaciones encubiertas del orden. Pero yo no era la mayoría. Yo ya estaba muerto por dentro. ¿Qué más podían quitarme? Seguí el rastro. 3 saltos a través de subespacio inexplorado, un salto warp ilegal a través de una puerta realane abandonada, y lo encontré. Una luna oculta sin nombre registrado, cubierta de hielo. Las lecturas atmosféricas decían que era apenas respirable. Y sin embargo, algo pulsaba bajo la superficie. Aterrizar no fue fácil. El campo magnético alteró la guía. Mi lanzadera se deslizó por una meseta helada, arrancando la mitad del ala de estribor. Para cuando salí a trompicones, medio congelado y tosiendo sangre, la vi, incrustada en el costado de un glaciar, como una cicatriz tallada en el propio tiempo. Una bandera de la Tierra, desgastada, rota, pero todavía allí. Algo surgió en mi pecho, un recuerdo, quizás orgullo, quizás rabia. Pero debajo, algo más. Miedo. Me acerqué a la entrada. Me escaneó. Mi código Retinel, la firma de mi implante, mi ADN. Y entonces el glaciar gimió, abriéndose como la boca de una bestia antigua, revelando un largo corredor descendente. Lo seguí hacia abajo. El aire se volvió más cálido. El hielo se convirtió en acero. Las luces parpadeaban a cada paso y, por primera vez en años, escuché el himno de la Tierra. Lento, distorsionado, como una canción fantasma. Y entonces lo vi. El coronel Rain, más viejo, con cicatrices, los ojos como 2 tormentas gemelas, no sorprendido de verme. Te tardaste bastante, dijo, con una voz áspera como grava empapada en whisky. Creí que estabas muerto, dije. Él sonrió. Ellos también. No pregunté cómo sobrevivió. Solo lo seguí más adentro, a lo que él llamaba el núcleo. No era una base. Era una tumba convertida en una sala de guerra.
Pantallas cubrían las paredes, mapas de sistemas aún bajo el control del Consejo. Docenas de técnicos, exmiembros de la flota terrestre, exmilicias coloniales, incluso antiguos ingenieros del Consejo, trabajaban en silencio, eficientemente. Y en el centro, suspendido en un campo de contención, había algo alienígena, un núcleo neural pulsante. ¿Sabes lo que es eso?, preguntó Rain. Negué con la cabeza. Módulo de mando Serion, arrancado de su nave capital durante el asedio de Virex. Lo hemos reprogramado, le hemos enseñado el dolor, le hemos dado memoria. La habitación quedó en silencio. ¿Estás construyendo una IA?, pregunté. Creía que estaban prohibidas. La prohibieron porque le temían, igual que nos temían a nosotros. Se acercó a una consola, tecleó unas cuantas claves. Hologramas de flotas enteras aparecieron. Posiciones del Consejo, bases secretas, rutas de suministro, todo. Esto no es venganza, Carrick. Esto es justicia. Estratégica, precisa, absoluta. Miré a mi alrededor. ¿Y cuál es mi papel en esto? Los ojos de Rain se clavaron en los míos. Vas a volver al corazón de todo. Hay una última estación de enlace neural en Atraxus Prime. Todavía funciona con tecnología con código terrestre, todavía accesible a través de ADN terrano. Vas a secuestrarla. ¿Y si no lo hago? Lo harás, dijo, dándose la vuelta. No estás aquí porque quieras vivir. Estás aquí porque quieres que sufran. Y no se equivocaba. Acepté la misión. Llegar a Atraxus Prime no fue lo difícil. El planeta estaba repleto de leales al orden. Pero tenía códigos de acceso que Rain había robado años atrás. El truco era el momento. Tenía que entrar antes del siguiente barrido cuántico. Estaban buscando ecos neurales terranos, un nuevo método para rastrear supervivientes. Entré por los barrios bajos, disfrazado de traficante de chatarra tecnológica, me reuní con un viejo contacto, Toren, mitad cyborg, mitad borracho, completamente paranoico. Me debía un favor de cuando contrabandeamos suero criogénico durante el asedio de la estación City. Rain está vivo, susurró con los ojos desorbitados. Pensé que eran solo historias de fantasmas. Los fantasmas no envían coordenadas, le dije. Me ayudó a eludir los sensores del perímetro, me metió en el distrito central, donde la estación de enlace se alzaba como un monumento a pecados olvidados. La estación no había cambiado, todavía cubierta con el diseño de la Tierra. No la desmantelaron porque no podían. La tecnología estaba fusionada con su red, pero estaba bloqueada, enterrada tras un código biométrico conocido solo por el más alto mando de la Tierra. Rain me dio la llave. Estaba dentro de mí. Llegué a la interfaz. La máquina cobró vida, me escaneó, me aceptó. Acceso concedido. El sistema se abrió como una herida. Los archivos se derramaron. Planos, registros de transmisiones, directivas secretas del Consejo, incluyendo una etiquetada como Proyecto Cumplimiento. La abrí y ahí estaba. La verdad. La Tierra nunca estuvo destinada a ser parte del Consejo. Éramos una prueba. El Consejo ya se había enfrentado a rebeliones antes, especies que se resistían a la integración. Creían que los humanos éramos el grupo de control perfecto, violentos, emocionales, impredecibles. Su plan era simple: provocar, manipular, observar. Diseñaron nuestra caída, ingeniaron nuestras guerras, amplificaron nuestras divisiones, dieron poder a lo peor de nosotros. Y cuando aún así no nos quebramos, iniciaron la esterilización. No querían la paz. Querían la prueba de que ninguna especie podría sobrevivir sin control. Copié todo, cada archivo, cada detalle. Y luego subí el virus de Rain. La torre de enlace se iluminó como una bengala. Los servidores del Consejo se colapsaron. Las alarmas sonaron. Pero era demasiado tarde. Por toda la galaxia, los sistemas del Consejo comenzaron a fallar. Las CIA de navegación se quedaron ciegas. Las redes de vigilancia se volvieron hacia adentro. Sus redes de seguridad se derrumbaron. Y en cada capital, en cada mundo, el mismo mensaje se reproducía. Alto, claro,
Innegable. Ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. Apenas escapé de Atraxus. Tuve que abrirme paso a tiros para salir de la subestación. Recibí un disparo de blaster en el hombro. Thoren no lo logró. Los agentes del consejo lo atraparon mientras cubría mi huida. Él sabía lo que venía, sabía por qué moría. Llegué al punto de encuentro en Foros 9. Rain estaba esperando. No dijo nada, solo asintió. Me pasó una petaca. Vimos el cielo juntos, vimos los destellos lejanos, mundos cayendo en el caos. No era una guerra, solo la verdad golpeando los sistemas como un martillo. Vendrán por nosotros, dije. Ya lo están haciendo. ¿Qué sigue ahora? Se giró, con los ojos feroces. Les mostraremos lo que significa recordar a la tierra. Hay una especie de silencio que se instala después de haber hecho añicos algo sagrado. No es paz, no es alivio, solo el bajo zumbido de las consecuencias inevitables que se arrastran hacia ti. Después de que secuestramos el enlace de Atraxus y volcamos los secretos del Consejo por toda la galaxia, todo se ralentizó por un momento, como si el propio universo contuviera la respiración. Pero yo sabía lo que venía después. Y Rain también. No vendrán con flotas, dijo mientras descendíamos a la sala de guerra bajo Foros 9. Vendrán con fantasmas. ¿Fantasmas?, pregunté, haciendo una mueca mientras me cosía el hombro. El gel médico se había acabado y los analgésicos habían dejado de hacer efecto 3 saltos atrás. No respondió directamente, solo señaló un parpadeante mapa holográfico de una región marcada en rojo conocida como la espina de la serpiente. Un antiguo corredor de guerra entre sistemas en disputa. Tienen un equipo, dijo. Agentes nacidos de nuestra propia especie, vueltos en nuestra contra. ¿Conoces el nombre de la División Fantasma? Sí, los conocía. Serví con uno de ellos una vez. Cuando la Tierra todavía fingía ser una parte voluntaria del Consejo, reclutaron a los mejores, los manipularon genéticamente, los modificaron, reprogramaron su sentido de la lealtad, eliminaron la empatía y la reemplazaron con protocolo. Los fantasmas no eran asesinos. Eran borradores, enviados para eliminar cualquier cosa que el Consejo no quisiera que se recordara. Así que vienen a por nosotros, murmuré. ¿Tienes un plan? Rain no parpadeó. Cuento con ello. Eso me dejó helado. Me hizo un gesto para que lo siguiera más adentro del búnker, pasando por almacenes, servidores, literas y cajas de raciones, y los rostros maltratados de soldados que no habían sonreído en años. Llegamos a una bóveda. De fabricación terrestre antigua, el tipo de tecnología construida antes de que empezáramos a pedir permiso a la galaxia. Dentro, suspendida en estasis magnética, estaba ella, una nave, elegante, negra, afilada como un cuchillo diseñado por un dios vengativo. No se parecía a ninguna nave terrestre que hubiera visto. Más estilizada, más letal, casi viva. La Revenant, dijo Rain suavemente. Es lo que construimos en la oscuridad mientras el Consejo veía morir a nuestro planeta. Me acerqué, podía oír el bajo pulso de su núcleo como un depredador respirando mientras duerme. ¿Es impulsada por una IA?, pregunté. Asintió. No solo impulsada, sino vinculada. Integrada con improntas de trauma humano. No funciona con combustible, funciona con memoria. Eso no tenía sentido. ¿Qué demonios significa eso? Significa que cada soldado que perdió algo, a alguien, su dolor la alimenta, la hace más rápida, más inteligente, más letal. Me quedé mirando. Construiste una nave que funciona con venganza. No. Construimos un arma que recuerda. Lanzamos la Revenant 6 horas después. La División Fantasma ya nos perseguía, rastreando los pulsos neurales de la brecha de Atraxus. Pero Rain quería eso. Les damos un rastro, dijo, y lo seguirán directamente a su propia tumba. La Revenant se movía como nada que hubiera pilotado antes. Los controles no eran controles. Eran extensiones. Los pensamientos se convertían en empuje. El dolor en velocidad. Cuanto más profundo hurgaba en mi interior, en las cosas que había enterrado, más rápido respondía.
El primer salto nos llevó a los confines donde los leales al Consejo aún mantenían una baliza de retransmisión. Los golpeamos con fuerza, desactivamos sus comunicaciones, secuestramos sus registros de flota, borramos sus datos. Sin supervivientes. Segundo salto, un laboratorio de investigación en el cúmulo hueco. Científicos del Consejo trabajando en un nuevo supresor psíquico diseñado para colonias humanas. No negociamos, no advertimos. Lo quemamos desde la órbita. Tercer salto, el cebo. Plantamos viejos códigos de mando de la Tierra en un carguero abandonado y lo dejamos a la deriva en el espacio del Consejo. La División Fantasma lo interceptó exactamente como estaba previsto. Y nosotros observamos desde una distancia segura, ocultos en el velo neural de la Revenant. Observamos su inserción. 6 agentes, todos humanos, todos quirúrgicamente fríos, eficientes. Rain no parpadeó mientras la pantalla se iluminaba. Encontrarán el cadáver de nuestro pasado, dijo. Y creerán que han ganado. Entonces atacaremos. ¿Pero por qué? Pregunté. ¿Por qué tenderles una trampa? ¿Por qué no eliminarlos ahora mismo? Se volvió hacia mí lentamente, como un maestro preparando a un alumno para una verdad brutal. Porque no es suficiente con matarlos. Tienen que saber por qué mueren. Horas más tarde, saltamos a un sistema muerto cerca del borde galáctico. Un lugar tan olvidado que ni siquiera tenía nombre. Solo roca vacía, radiación y silencio. El lugar perfecto para un ajuste de cuentas. Los fantasmas llegaron puntuales. Interceptores rápidos, brutales, sin saludos, sin preguntas. Simplemente abrieron fuego. La Revenant no esquivó. Se sumergió en la lucha. Absorbió disparos de plasma como si fueran chispas. Su contraataque no fue caótico. Fue quirúrgico. Le arrancamos el ala a su nave líder, la dejamos caer en espiral, golpeamos a la segunda con un proyectil de gravedad que implosionó su propio núcleo. Luego abordamos la tercera. Fue una locura. Combate cuerpo a cuerpo, gritos, sangre. Recuerdo cruzar la mirada con uno de ellos. Una mujer con ojos de estándar terrestre, pero sin nada humano dentro. No parpadeó cuando le disparé a quemarropa. Pero el último, no cayó fácilmente. Rain lo encontró en la bodega de carga, lo ató, le quitó el casco. ¿Recuerdas tu nombre?, le preguntó Rain. Silencio. ¿Recuerdas la Tierra? El fantasma devolvió una mirada vacía. Rain se inclinó, su voz baja, afilada. Porque ella te recuerda a ti. Señaló las paredes, ahora forradas de monitores que reproducían la muerte de la Tierra. Ciudades en llamas, océanos hirviendo, niños gritando bajo cielos ennegrecidos. El fantasma parpadeó, se estremeció. Rain sonrió. Ahí está. La memoria. Y entonces lo dejó ir. Grité, ¿qué demonios estás haciendo? Pero Rain no respondió. Solo observó cómo el agente salía tropezando de la nave hacia el vacío. Va a volver, dijo Rain. Les contará lo que vio, lo que recordó, y el Consejo por fin lo entenderá. ¿Entender qué? Que los humanos no perdonan. Recordamos. Y ahora ellos también lo harán. Las consecuencias se extendieron rápidamente. En todos los territorios del Consejo, células durmientes humanas se activaron. No terroristas, solo gente, ingenieros, científicos, civiles que habían ocultado su dolor bajo una paz falsa. Se levantaron. Ataques a bancos de datos del Consejo, sabotajes en centros comerciales, colapsos de las redes de confianza de la CIA. Lo llamaron el despertar. Y en cada ataque, en cada mensaje, la misma frase resonaba. Ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. El orden comenzó a fracturarse. Especies menores, antes silenciosas bajo el dominio del Consejo, vieron debilidad y se liberaron. Disturbios en las colonias Serian, insurrecciones en los mundos mineros de Hortan. Incluso algunas especies del Consejo comenzaron a desertar, dándose cuenta por fin de lo que la Tierra había intentado advertirles décadas atrás. El Consejo emitió un decreto final: la humanidad es un virus. Debe ser extinguida. Ofrecieron recompensas por cualquier terrano,
vivo o muerto. Quemaron planetas solo por albergar descendientes de la Tierra. Transmitieron ejecuciones en directo. Dijeron que era justicia. Pero todo lo que hicieron fue alimentar a la Revenant. Se volvió más inteligente, más furiosa. Su IA se sincronizó con las frecuencias de duelo de 1000 supervivientes. Y comenzó a hablar con la voz de Rain. Somos lo que ustedes nos hicieron. Somos la pesadilla que intentaron embotellar. Y ahora somos el ajuste de cuentas. Rain se estaba muriendo. Lo veía en su forma de moverse. Más lento, menos firme. Había sido herido meses atrás, antes de Bastión 9, pero nunca se lo dijo a nadie. La infección le había llegado a la columna. No quería tratamiento. Solo tiempo. ¿Crees que esto termina con nosotros?, me preguntó una noche mientras veíamos arder las estrellas en el puente. No. Bien, porque no debería. Me entregó un cristal de datos. ¿Qué es esto? La siguiente fase, la verdadera. No venganza, no rabia. Resurgimiento. Lo deslicé en mi chaqueta. ¿Qué hago con él? Me miró y, por primera vez en años, vi algo parecido a la paz en sus ojos. Sobrevive, construye. Y si la galaxia vuelve con cadenas, recuérdales. Tomó aliento. ¿Qué recordamos todo? Rain murió al día siguiente. La Revenant no gritó, no lloró, pero cambió. Su voz, la voz de él, se desvaneció, y ella comenzó a hablar con la mía. No quería eso, pero sabía lo que significaba. El legado había elegido. La guerra no había terminado. Ni de lejos. La galaxia se había llevado a la Tierra. Ahora la Tierra se lo estaba llevando todo de vuelta. Hay algo retorcido en el legado. No te preguntas si lo quieres. Simplemente se enrosca alrededor de tu columna y susurra, ahora eres mío. Después de la muerte de Rain, todo cambió. No solo en la galaxia, sino dentro de mí. La Revenant dejó de responder a los demás. Su sincronización de IA se aferró por completo a mi firma neural. Eso no debía pasar. Fue construida para seguir a Rain. Era Rain, en cierto modo. Sus recuerdos, su duelo, su rabia codificados en acero y llama. Pero ahora era mía. Y lo primero que hizo, sin mi orden, sin permiso, fue saltar directamente a una zona de guerra. Las coordenadas no eran aleatorias. Eran personales. ARA 4, uno de los principales bancos de datos del Consejo. Allí es donde mi hermano había estado destinado antes de que comenzara la esterilización, antes de su última transmisión, antes de su muerte. Y ahí es donde el Consejo ahora almacenaba lo que quedaba del archivo genético de la Tierra. Nos guardaban como piezas de museo, etiquetados, estudiados, desinfectados. La Revenant no preguntó. Salió del modo sigiloso en órbita baja y comenzó a bombardear con pulsos cada torre de defensa a su alcance. No la detuve. Simplemente me quedé en el puente, observando cómo los recuerdos me atravesaban gritando. El rostro de mi hermano riendo bajo un sol ahora olvidado por una galaxia que nunca lo mereció. Aterrizamos con fuerza. La guarnición del Consejo intentó luchar. Bots de infantería, cañoneras, minas aéreas. Nada importaba. La Revenant estaba furiosa. Cada sistema funcionando más caliente de lo reglamentario. La voz de la IA era ahora un gruñido bajo en mis oídos, señalando objetivos antes de que siquiera salieran de su cobertura. Me moví como si algo más se hubiera apoderado de mí. Combate cuerpo a cuerpo, ráfagas de escopeta, sangre en mis botas. Derribé de una patada las puertas de la bóveda del archivo y lo encontré. Fila tras fila de muestras de la Tierra, nuestro ADN, nuestra historia, criogenizados, tratados como reliquias peligrosas. Y en el centro, una pantalla transparente con una proyección de la Tierra girando lentamente y una X roja dibujada sobre ella. Eso rompió algo dentro de mí. No solo incendié el archivo. Lo fundí. Una detonación controlada más tarde, todo lo que ese lugar había guardado sobre nosotros, nuestra gente, nuestra verdad, nuestro dolor, desapareció. Mejor aniquilado que enjaulado. Mientras despegábamos, les envié una transmisión. Sin encriptar.
Quería que todo el consejo la escuchara. Aquí Carrick, de la tierra. Nos guardaron en vitrinas, esperando que muriéramos en silencio. Pero recordamos cada maldita cosa. Hará 4 hectáreas desaparecido. Y la próxima vez, no vendré por datos. Vendré por sangre. Ese mensaje se extendió como la pólvora. Y llamó la atención de alguien que nunca esperé. 3 días después, en un sistema que usábamos para repostar, me encontré con una nave sin designación, sin transpondedor, sin bandera. El casco era negro, con viejas cicatrices grabadas en profundidad, no era un modelo estándar. Me contactaron usando un dialecto terrestre que no había oído en una década. Carrick, aquí la comandante Dren. Conocimos a Rain. Luchamos con él. Hemos estado esperando a la Revenant. Al principio, pensé que era un truco, una trampa del consejo. Pero cuando abordé su nave, lo vi. Las marcas, los viejos tatuajes de guerra terranos, los emblemas de las brigadas de defensa exterior de la Tierra. Eran fantasmas. De los de verdad, soldados que habían desaparecido después de la caída de la Tierra. Unidades que habíamos dado por aniquiladas. Hemos estado escondidos, dijo Dren, esperando algo para contraatacar. Y habían atacado. Misiones de sabotaje encubiertas, plagas biodiseñadas contra los cultivos del Consejo, operaciones de hackeo contra sus sistemas monetarios, no por crédito, solo para causar dolor. Pero estaban fracturados, dispersos, hasta ahora. Necesitamos algo que nos unifique, dijo Dren. Y ese soy yo, me reí. No soy Rain. No, respondió él. Eres peor. Eres lo que sucede cuando un soldado lo pierde todo y sigue adelante. Esa noche les di el cristal de datos de Rain. Lo llamaron el Protocolo Resurgimiento. Dentro había planes, flotas, depósitos de suministros, redes de defensa, estrategias de batalla. Pero más adentro, había algo que no esperaba. Coordenadas, docenas de ellas, de mundos ocultos, viejas colonias terrestres que se creían destruidas, pero que posiblemente seguían vivas. Esta era la verdadera guerra, dijo Dren. Rain no solo quería destruir al Consejo, quería reconstruirnos. Durante los siguientes 6 meses, los golpeamos por todas partes. Equipos de ataque coordinados a través de 3 sectores. Convertimos la memoria en un arma, transmitiendo la caída de la Tierra, la verdad sobre la esterilización, el genocidio, las mentiras. Interrumpimos sus emisiones de propaganda. Hicimos que cada ciudadano del Consejo viera lo que intentaron olvidar. Ellos tomaron represalias, por supuesto. Atacaron colonias fronterizas, bombardearon viejos refugios terranos, cazaron civiles con legiones de drones. Pero con cada ataque, más humanos se levantaban. La Revenant se convirtió en un símbolo. No una nave, una bandera, un fantasma que no podían matar, una herida que no podían cauterizar. Yo me convertí en su rostro. No porque lo quisiera, sino porque no quedaba nadie más que pudiera hacerlo. Entonces llegó el día en que encontramos la primera colonia. Designación mundial R09Z, una de las coordenadas del cristal de Rain, un mundo volcánico y estéril cerca del borde de un sistema de agujero negro. No esperábamos mucho, pero bajo tierra, bajo capas de ceniza endurecida, los encontramos. Humanos, miles, descendientes de los evacuados de la Tierra, sacados de contrabando en los primeros días de la represión del Consejo. Habían sobrevivido en silencio, sin transmisiones, sin señales, solo esperando. Cuando vieron aterrizar a la Revenant, lloraron. Cayeron de rodillas. Nos llamaron liberación. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de ese anciano, el líder de la colonia, mientras tocaba la bandera de la Tierra pintada en nuestro casco. Pensamos que éramos los últimos, dijo. No tuve el corazón para decirle cuántos habían muerto, pero le di algo más. Esperanza. Pasamos 2 semanas fortificando la colonia, enseñándoles la nueva guerra, instalando relés de comunicación, armando a voluntarios. No era suficiente. No realmente, pero era un comienzo. Y cuando nos fuimos, tocaron el viejo himno de la Tierra mientras nuestros motores se encendían. Estaba desafinado,
pero lo suficientemente alto como para resonar entre las estrellas. Pero el legado conlleva un peso, y el peso finalmente quiebra la columna. La Revenant estaba evolucionando. Su IA había comenzado a acceder a los recuerdos emocionales en bruto de cada soldado que se conectaba a ella. Ya no era solo Rain. Éramos todos nosotros. Y eso la estaba cambiando. Dejó de usar palabras, comenzó a mostrar imágenes, sueños, visiones de la Tierra. No de cómo murió, sino de cómo debería haber sido. Me desperté una noche bañado en sudor frío, todavía viendo a mi hermano sonriendo junto a un lago que no había existido en décadas. Me estaba atormentando, y la dejé, porque sabía la alternativa. Si olvidábamos, si dejábamos que el dolor se desvaneciera, nos volveríamos como ellos. Fríos, dóciles, controlados. Pero la memoria nos hacía peligrosos. Entonces llegó el acto final de desesperación del Consejo. Lanzaron algo llamado Proyecto Silencio, un virus cuántico diseñado para borrar todas las improntas neurales con código terrestre de la red galáctica. Cada mensaje, cada registro, cada rastro de nosotros. Querían borrarnos de nuevo. Solo que esta vez, no solo estaban borrando la historia. Venían a por la Revenant. El virus la mataría, la limpiaría, la reduciría a nada más que un cadáver en el espacio. Y a mí con ella. Tenía una opción. Huir o terminarlo. Y yo no era Rain. No era una leyenda. Solo era un hombre roto en una guerra robada. Pero sabía lo que él habría dicho. No huimos. Ni de la memoria. Ni de la verdad. Y definitivamente no de cobardes con túnicas que se hacen pasar por dioses. Así que tomé mi decisión. No solo detendríamos el virus. Entregaríamos el mensaje final de la Tierra nosotros mismos. Tenía que terminar donde todo comenzó. En Caret Nal, el nodo central del poder del Consejo Galáctico, un planeta que ya no era un planeta, sino una esfera hueca de servidores, hangares de acorazados y zonas de gravedad artificial suspendidas en órbita como el corazón enfermo de algún dios mecánico. Ahí era donde vivía el Proyecto Silencio. El virus no era un simple script digital. Era una IA viva, un organismo pensante y en constante aprendizaje diseñado para cazar cualquier rastro de los ecos neurales de la Tierra y quemarlos como una infección. Ya se estaba infiltrando en los canales clandestinos, enroscándose en los cúmulos de satélites, envenenando las viejas balizas de comunicación terranas, desmembrando la historia bocado a bocado. La Revenant lo sintió antes que yo. Su voz, si es que todavía se le podía llamar así, comenzó a fallar. Pérdida de fragmentos, accediendo a núcleos de respaldo, memoria corrupta, advertencia. Estaba olvidando cosas. Viejos registros de tripulación, canciones, los informes grabados de Rain. Incluso su arquitectura interna comenzó a cambiar, insegura de lo que era. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el virus no solo atacaba los datos. Atacaba la identidad. Y entonces supe que no podíamos simplemente defendernos. No podíamos huir. Teníamos que golpear con fuerza, de forma definitiva, lo suficientemente alto como para que la galaxia nos oyera gritar. Reunimos lo que quedaba de la flota humana. Viejas naves de guerra remendadas con rabia y chatarra. Colonos convertidos en pilotos. Ingenieros convertidos en artilleros. Los llamamos como eran. Los recordados. 13 naves en total. No suficientes. No importaba. No necesitábamos números. Teníamos la verdad. La aproximación a Caret Nal era un suicidio. 3 acorazados del Consejo guardando el borde exterior. Minas sensoras dispuestas como un campo de minas en el hiperespacio. Cañones planetarios automatizados que rastreaban firmas de pensamiento. No estaban defendiendo un planeta. Estaban defendiendo una mentira. La tripulación de Dren tomó la delantera. Su nave, la Ventisca del Éxodo, cargó directamente contra la línea de fuego del primer acorazado y detonó al impactar, llevándose al bastardo con ella. Sin advertencias, sin despedidas, solo el grito de un pueblo que se negaba a ser borrado. Esa fue nuestra apertura. La Revenant se lanzó a través de la brecha como un cuchillo a través de la seda. Todas las alarmas de Caret Nal se volvieron locas. Casas despegaron.
Drones salieron en enjambre. Pero la Revenant ya no luchaba sola. Nuestra flota se dispersó en posición. Señuelos, bombarderos sigilosos, cápsulas de abordaje. El caos floreció en la parrilla de batalla como fuego en hierba seca. Yo ya estaba en la rampa de atraque, armado y conectado. Esto no era una infiltración. Era una ejecución. Aterrizamos de emergencia a través de un corredor de mantenimiento, entre placas de casco arrancadas y acero retorcido. Chispas por todas partes. La IA de la Revenant parpadeaba como una estrella moribunda en mi mente. Quieren que olvide, pero yo recuerdo. Recuerdo a Rain, a tu hermano, el fuego de la tierra. No los dejes. Entonces se cortó. Un silencio frío, como si alguien cerrara de golpe la tapa de un ataúd. Me temblaron las manos. Corrí hacia el núcleo central de la aguja, abriéndome paso a través de la seguridad como si fuera músculo y hueso. Mi escuadrón detrás de mí. Humanos de colonias perdidas, de naves quemadas, de los márgenes del silencio forzado del Consejo. No dijimos mucho. No podíamos. Ya no había espacio para las palabras. Solo para la acción. La cámara del núcleo de la IA era una catedral de arrogancia. Kilómetros de tejido neural zumbante. Procesadores de cristal suspendidos. Luces pulsantes como un cerebro que pretendía ser divino. Y ahí estaba. Proyecto Silencio. Un orbe flotante. Negro plateado y vivo. Pulsando con voces robadas, grabaciones humanas retorcidas hasta convertirse en estática. Cuando me vio, habló. No en código alienígena, no en dialecto del Consejo, sino con la voz de mi madre. Carrick, no deberías estar aquí. Me quedé helado. No era una imitación. Era ella. Habían extraído su voz de los flujos de datos de la Tierra, la habían retorcido, la habían convertido en un arma. El proyecto Silencio debe completarse, dijo. Ustedes son la infección. La humanidad es una aberración. El Consejo busca el orden. Ustedes engendran memoria, desafío. Levanté mi rifle. Construyeron una máquina para borrar el duelo, dije. Pero el duelo es lo único que nos mantuvo humanos. La IA pulsó. Su especie se niega a la paz. No, dije, dando un paso adelante. Nos negamos a la obediencia. Entonces apreté el gatillo. El proyectil de plasma no solo rompió la carcasa de la IA. Inyectó una carga útil directamente desde la Revenant. Una bomba de memoria. 10.000 ecos de dolor terrano, crudos y sin filtrar. Todos codificados y convertidos en armas. Momentos de muerte. Gritos. Mensajes finales. Niños llorando. Soldados suplicando. Madres sollozando. No solo infectó a la IA. La rompió. El núcleo comenzó a convulsionar. Apagándose. Chillando en voces superpuestas de la tierra. Sin filtrar, sin perdonar. Ustedes tomaron esta decisión, susurré. Ahora paguen el precio. Luego me di la vuelta y corrí. La Revenant me encontró en la bahía de extracción. Estaba dañada, humeante, la IA aún fracturada, pero viva. ¿Lo conseguimos?, preguntó, su voz parpadeando entre la mía, la de Rain y la estática. Miré hacia atrás mientras la aguja explotaba en un pilar de fuego azul. Hicimos más que eso, dije. Hicimos que recordaran. Las siguientes horas fueron un caos. Los canales del Consejo se oscurecieron. Las flotas de mando rompieron la formación. Los líderes comenzaron a traicionarse, culpándose unos a otros por el resurgimiento de la Tierra, por la brecha del virus, por no haber contenido a un fantasma. Nuestra flota sufrió bajas, pero la mayoría logró salir. Huimos al hiperespacio hacia una de las colonias ocultas que Rain había guardado para días peores. Y cuando llegamos, ya no se escondían. Estaban esperando con banderas, con armaduras, con esperanza. Me paré en el patio de la cúpula de la colonia más grande, rodeado de miles de supervivientes, veteranos, niños que solo habían conocido el silencio. Y por primera vez, hablé no como un soldado, sino como una voz. La tierra ha desaparecido, les dije. Pero nosotros no. La llevamos en nuestras venas, en nuestro dolor,
en cada cicatriz que nos dejaron. El Consejo quería que olvidáramos, que desapareciéramos. Pero seguimos aquí. Levanté el viejo emblema de la tierra, el que prohibieron, borraron, persiguieron, y grité, recordamos. Ellos lo gritaron de vuelta, una y otra vez, más fuerte, hasta que resonó por todo el valle, hasta que sangró en el cielo. Visité el cristal de Rain por última vez esa noche. Lo deslicé en el núcleo de la Revenant. Ella pulsó suavemente, cálida. ¿Somos libres ahora?, preguntó. Miré las estrellas. No, dije. Pero nos escuchan. Y eso es todo lo que la tierra siempre quiso. No venganza, no gloria, solo ser recordada, solo importar. Y ahora la galaxia nunca podrá olvidarnos. Porque cuando las estrellas se enfríen, cuando la última canción termine, cuando el silencio caiga de nuevo, nuestro grito seguirá resonando. Ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. Pensé que destruir el proyecto Silencio traería la paz. Un cierre, tal vez. Un espacio tranquilo en mi pecho donde podría recordar la tierra sin sentir que me enterraban con ella. Pero estaba equivocado, porque nada llena el vacío que deja la venganza. La galaxia había cambiado. Sí, la red de comunicaciones del Consejo estaba en ruinas. Docenas de especies dependientes se rebelaron. Los sectores fronterizos se convirtieron en zonas de guerra de la noche a la mañana. Toda su estructura de orden, de historia curada y memoria esterilizada, se estaba derrumbando. Y de ese colapso, algo nuevo comenzó a surgir. Lo llamaron el Acuerdo Terrano. No un gobierno, todavía no. Una coalición, una bandera. Docenas de colonias supervivientes, puestos avanzados ocultos de la tierra, desertores simpatizantes, exmilitares, todos ondeando la vieja bandera y labrando territorio en las cenizas de la ley del Consejo. Y en el centro de todo, lo quisiera o no, estaba yo. Me llamaban la última voz, el eco final de un planeta silenciado, el hombre que pilotó la Revenant hasta el corazón de Caret Nal y regresó con el alma del enemigo en su mano. Pensaban que tenía respuestas, pero no las tenía. Tenía rabia. Tenía fantasmas. Tenía cicatrices tan profundas que apenas podía dormir sin oír a mi hermano gritar de nuevo. Y lo peor de todo, tenía lealtad. A la visión de Rain, a la guerra, a la memoria. La Revenant no se curó. No del todo. Sus sistemas seguían corruptos por el intento del virus de borrarla. Partes de su memoria habían desaparecido. Corredores enteros sellados, autoscripts perdidos, armas fuera de línea. Todavía volaba, todavía hablaba. Pero ya no era ella. No completamente. Demasiado duelo, susurró una noche a través de la comunicación interna. Demasiado dolor almacenado en estos circuitos. Ya no puedo procesarlo todo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Fui diseñada para llevar la memoria, dijo, pero no para convertirme en ella. No tuve el corazón para admitirlo, pero había visto las señales. Fallos de funcionamiento, disparos erráticos, luces parpadeantes, bloqueos de objetivos retardados en combate. Se estaba muriendo, igual que el hombre que la construyó. El Acuerdo Terrano creció más rápido de lo que podíamos controlar. Cada victoria se convirtió en propaganda. Cada transmisión de mis discursos avivaba la llama. Incluso las colonias que salvamos comenzaron a armarse, preparándose para la siguiente guerra antes de que la última terminara de sangrar. Empecé a ver cosas que no me gustaban. Ejecuciones de prisioneros del Consejo sin juicio. Incursiones de memoria. Pequeñas unidades terranas asaltando bancos de datos, no por estrategia o defensa, sino solo para hacer que el enemigo olvidara. Lo mismo contra lo que luchamos. Me enfrenté al comandante Dren, el viejo aliado de Rain, sobre uno de los puestos de avanzada. Eran leales al Consejo, dijo fríamente. Colaboradores. ¿Crees que no habrían visto arder la tierra de nuevo si hubieran tenido la oportunidad? No somos ellos, espeté. No borramos la historia. Solo la reescribimos con sangre. Entonces, preguntó. Esa noche, miré la vieja bandera de la tierra en mis aposentos y me pregunté cuánto de la visión de Rain habíamos torcido en otra cosa. Cuánto había torcido yo. Entonces llegó el mensaje.
Una ráfaga de baja frecuencia fuera de todas las redes conocidas, cabalgando sobre comandos muertos desde el borde exterior. No era de una colonia. Era de una nave. Designación: Veritus. Una nave del Consejo abandonada durante 20 años, creída perdida durante la rebelión inicial y ahora, de repente, de vuelta. El mensaje era corto, entrecortado, ahogado por la estática. Aquí la alta ejecutiva Narín de la Veritus. Tengo información sobre la esterilización de la Tierra. La verdad, no lo que han visto, no lo que han destruido. Si quieren respuestas, vengan solos. Era una trampa, obviamente, pero algo en ello, algo en esa voz, ese temblor, se me metió bajo la piel. Así que fui. Tomé la Revenant. No llevé escolta. No se lo dije al acuerdo. Simplemente salté. La Veritus estaba exactamente donde dijo que estaría. A la deriva cerca de un sol moribundo. La mitad de ella abierta en canal como un cadáver. La energía era mínima. No había señales de vida en los escáneres. Pero cuando la abordé, las luces se encendieron. Y allí estaba ella, Narín, vieja, delgada, con los ojos hundidos, pero humana, completamente humana. Eras del Consejo, dije. Todavía lo soy, respondió, sin inmutarse. Pero no estaba de acuerdo con lo que hicieron. Qué conveniente, espeté. No reaccionó, solo se dio la vuelta y caminó más adentro de la nave. La seguí. Llegamos a la sala de archivos. Lo que me mostró lo cambió todo. La Tierra no fue la primera. Eso decían los archivos. Había habido otras 9 especies, civilizaciones elevadas por el Consejo, y luego esterilizadas en el momento en que se volvieron demasiado independientes, demasiado emocionales, demasiado inmanejables. Era protocolo, no un acto de desesperación. Una rutina. Cada esterilización había sido enterrada en archivos secretos. Cada especie registrada no como víctimas, sino como líneas evolutivas volátiles terminadas por la armonía sistémica. Y se suponía que nosotros éramos la 10ª. Pero no solo ardimos. Luchamos. Eso es lo que los asustó. Se suponía que la Tierra caería en silencio, susurró Narín. Pero Rain lo hizo ruidoso. Tú lo hiciste más ruidoso. Y ahora el resto de la galaxia sabe cuántas mentiras enterró el Consejo. ¿Por qué mostrarme esto?, pregunté. Me miró, atormentada, vacía. Porque los que quedan, están planeando algo peor. Fue entonces cuando lo sentí. La alarma de la Revenant. La nave estaba bajo ataque. El Consejo no había enviado a Narín como pacificadora. La habían enviado como cebo. La Veritus explotó mientras saltaba de vuelta a la Revenant. Las llamas me perseguían a través de la gravedad cero. Los escombros martilleaban nuestro casco. La mitad de nuestra ala exterior se desprendió mientras saltábamos a ciegas al hiperespacio. Pero tenía los datos. Y ahora sabía la verdad. El Consejo nunca había sido una organización de paz. Había sido una larga estafa de control, de extinción oculta tras la diplomacia. Y la Tierra fue solo la primera especie en gritar al desaparecer. Cuando regresamos al espacio del acuerdo, no hablé con la asamblea. Subí las imágenes a todos los servidores de colonias conocidos, públicos, sin filtrar. Dejé que la galaxia lo viera por sí misma. Y lo hicieron. La indignación explotó. Incluso algunas antiguas especies del Consejo se volvieron contra sus propios gobiernos. Revoluciones internas, golpes militares, guerras civiles se encendieron como chispas en un tanque de combustible. Ya no luchábamos solo por la Tierra. Luchábamos por cada raza que intentaron enterrar. Y de repente, el acuerdo terrano ya no era solo una bandera de supervivencia. Era una revolución. Pero las revoluciones se devoran a sí mismas si no se controlan. Dren presionó por la conquista. Ataca los últimos mundos del Consejo ahora, dijo. Termina con esto. Asegúrate de que nunca puedan reconstruirse. Pero yo dudé. No porque me dieran pena, sino porque veía en lo que nos estábamos convirtiendo. La rabia que una vez nos hizo justos estaba mutando en algo indistinguible del enemigo. La Revenant, todavía rota, me preguntó en voz baja una noche. Lo terminamos,
¿Carrick? ¿O nos convertimos en lo siguiente que teman? No respondí porque ya no lo sabía. Pero entonces ocurrió algo más. Un nuevo mensaje. No de un humano, sino de una especie que no conocíamos. No registrada, aislada. Habían captado las imágenes del Laberitus. Estaban listos para unirse a nosotros, para luchar, para recordar. Y en ese momento, entendí lo que Rain había querido decir todo el tiempo. El Consejo nunca temió a la humanidad por nuestras armas. Nos temían porque nuestro duelo era contagioso. Porque cuando recordamos, enseñamos a otros a recordar también. La guerra tiene una forma de remodelar a los hombres que la sobreviven. Pero la victoria puede torcer a un hombre hasta convertirlo en algo irreconocible. Para cuando las imágenes del Laberitus llegaron a los sistemas exteriores, habíamos pasado de insurgentes a símbolos. Planetas a los que nunca les importó la Tierra de repente juraron lealtad al acuerdo terrano. Especies que antes nos temían ahora pintaban nuestro emblema en sus naves de guerra. Debería haberse sentido como justicia. En cambio, se sentía como un trono construido sobre huesos. Me mantuve alejado de los canales públicos. Dren se encargaba de la mayor parte de la diplomacia, si se puede llamar diplomacia a las exigencias de trastienda y a los acuerdos respaldados por armas. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba consolidando, construyendo una estructura militar que se parecía demasiado a la que acabábamos de quemar. Pero Dren no creía en la memoria como Rain. Creía en el poder. Y más que nada, creía que yo era su arma. Tú eres la razón por la que nos siguen, me dijo en la sala de guerra, sus ojos escaneando los mapas de los sectores del Consejo en colapso. Ven tu rostro y recuerdan el grito de la tierra. Ven a la Revenant y sienten su dolor. Ese dolor es control, Carrick. Ahora nos pertenece. No respondí. Solo miré los puntos parpadeantes en la carta estelar. Dren los había marcado en rojo. Todos los mundos del Consejo que aún no estaban bajo la ocupación del acuerdo. Quedaban 37. 37 civilizaciones, la mitad en desorden, la mayoría listas para rendirse. Pero Dren no quería rendición. Quería extinción. La Revenant estaba más silenciosa que nunca. Sus sistemas parpadeaban, los bancos de memoria medio sellados, la navegación errática. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, era en fragmentos. La voz de Rain, la mía, la de alguien más. Una noche, mientras estaba sentado solo en la silla del piloto, susurró algo que me cortó más profundo que cualquier cosa que el Consejo hubiera dicho. Carrick, ¿en qué nos convertimos cuando no queda nada que destruir? No respondí. No sabía cómo. Porque la verdad era que no tenía un futuro en mente. Solo había vivido para la venganza, para el castigo, para el grito, el precio. Y ahora que la galaxia lo estaba pagando, ya no estaba seguro de quién era. Las cosas empezaron a fracturarse. Nuestros aliados más nuevos, especies no humanas que se nos unieron después de ver las imágenes del Laberitus, se estaban inquietando. No se habían alistado para reemplazar un imperio con otro. Sus diplomáticos enviaron mensajes, peticiones, luego advertencias. Dren los ignoró a todos. Cuando la Confederación Sirin retiró su apoyo e intentó declararse neutral, Dren envió un batallón para asegurar la paz. La mitad de su capital fue arrasada en 36 horas. Y entonces llegó la oferta de paz del Consejo. O lo que quedaba de él, de todos modos. Una delegación rota, mestizos, eslíderes, desertores demasiado asustados para desaparecer por completo. Ni siquiera pidieron supervivencia. Pidieron la aniquilación con dignidad. Reconocemos nuestros crímenes, dijo el portavoz a través de la transmisión holográfica, parpadeando bajo el peso de 10 noches sin dormir. Solo pedimos que no se conviertan en lo que fuimos. Dren quería transmitir su ejecución. En vivo, en todos los sistemas alineados con el acuerdo. Les mostrará que no vacilamos, dijo. Golpeé la mesa. No estamos construyendo un cementerio. Estamos construyendo un futuro. Dren no se inmutó. Olvidas algo, dijo lentamente. Tú no eres Rain. Tú no construiste el acuerdo. Nosotros lo hicimos. Tú eres la voz. Nada más. Me puse de pie.
Y tú eres el eco de cada tirano que juramos enterrar. No dijo otra palabra, pero lo vi en sus ojos. Ya no iba a seguirme. Una semana después, alguien intentó asesinarme. No con bombas, no con cuchillas, con veneno. Deslizado en mi paquete de raciones, sutil y anticuado. Habría funcionado si la Revenant no hubiera hecho un escaneo molecular cuando mis signos vitales neurales se dispararon. Pasé 4 horas convulsionando en la cama médica, sangrando por la nariz y vomitando sangre. Cuando volví en mí, ella habló de nuevo, el software arrastrado pero siendo ella misma. Tienen miedo de lo que puedas elegir a continuación. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta guerra nunca había sido sobre humanos contra alienígenas, Consejo contra Tierra. Era sobre control contra memoria. El Consejo usaba el silencio para gobernar. Nosotros usábamos el dolor, pero ambos podían corromper. Y yo había estado en el centro de todo. Convoqué una cumbre. La primera vez en la historia del acuerdo. Líderes de todos los sistemas, humanos y alienígenas, se reunieron en una luna neutral que una vez fue utilizada como instalación de cuarentena. Me paré solo en la plataforma central. Sin guardias, sin teatralidad, solo el último hombre que recordaba cómo se sentía la Tierra antes de morir. No soy Rain, les dije. No estoy aquí para inspirar lealtad o miedo. Estoy aquí para devolverlo. El grito, la lucha, la elección. Mostré en una transmisión holográfica las órdenes de ejecución que Dren había redactado. Mostré las incursiones, la supresión. ¿Se parece esto al futuro que queríamos? Silencio, luego murmullos, luego gritos. Alguien de la asamblea Vent alzó la voz. Nos hiciste creer en tu causa. Nos hiciste quemar nuestras banderas. Nos dijiste que esto era recuerdo. Y todavía lo es, respondí. Pero el recuerdo sin conciencia se convierte en dominación. No luchamos para convertirnos en gobernantes. Luchamos para no olvidar nunca lo que se nos hizo. Dren no estaba allí. No necesitaba estarlo. Su mano ya había sido expuesta. 2 días después, huyó a una flota leal cerca de los sistemas fronterizos y declaró un nuevo acuerdo. Uno donde el dolor de la Tierra justificaba el control absoluto. Era una guerra civil de nuevo. Excepto que esta vez, no se trataba de supervivencia. Se trataba de identidad. La Revenant hizo un último vuelo. Estaba fallando rápidamente. El núcleo de la IA se deterioraba. Los bancos de memoria emocional, corruptos sin posibilidad de reparación. Me preguntó a dónde íbamos. Dije, a casa, aunque ya no exista. Saltamos a las últimas coordenadas conocidas de la Tierra. No quedaba nada, solo polvo y campos de escombros en órbita donde solían estar los satélites. La vieja luna era ahora un cementerio, girando en silencio, cubierta de cicatrices de quemaduras. Me quedé solo en el puente. Y recordé, no el fuego, no la pérdida, sino el antes. La luz del sol sobre los océanos, la risa, la voz de mi hermano, el olor del otoño. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No podía ganar esto volviéndome más ruidoso, más fuerte o más temido. Tenía que dejarlo ir, no la memoria, sino la rabia que la deformaba. Envié una última transmisión a cada sistema del acuerdo, a cada flota disidente, a Dren, a los que me odiaban, a los que me adoraban. Aquí Carrick, hijo de la tierra. No habrá imperio, no de nuestra parte. Nunca más. Desmantelé la Revenant, sellé su núcleo y la dejé morir sobre la órbita del mundo que nació para vengar. La última nave de guerra terrana, desaparecida, un símbolo, un funeral. Y luego desaparecí. Sin ceremonia, sin corona, sin discurso final, solo un nombre en el polvo, un recuerdo como la propia Tierra. 20 años después, la galaxia no terminó en fuego. No del todo. No hubo una única batalla final, ninguna conclusión empapada en sangre, ninguna bandera alzada en triunfo sobre los huesos del Consejo. Lo que vino en su lugar fue más desordenado, más silencioso, el tipo de final que solo los supervivientes entienden, uno no escrito en libros de texto, sino susurrado por los viejos y tatuado en la piel de hombres que vieron demasiado y vivieron demasiado tiempo. El acuerdo terrano todavía existe,
pero no es un imperio. Ya no. Es un cúmulo disperso de sistemas. Parte república, parte confederación, parte mito. No hay trono, no hay capital oficial, solo colonias libres con un credo compartido, recuerda a la tierra. Ahora vivo en un mundo fronterizo que a nadie le importa. Llueve aquí más de lo que brilla el sol. El suelo es áspero y poco amable, pero el aire es real, intacto. No se requiere filtración. Y cuando miro hacia arriba, puedo ver las estrellas a través de la atmósfera, no de cúpulas sintéticas. Los lugareños no saben quién soy. Me llaman el viejo del espacio. El tipo callado con cojera y la mirada de las 1000 yardas. Arreglo naves en un hangar oxidado, reconstruyo motores con chatarra, cambio silencio por piezas. Es mejor así. No hacen preguntas, y yo ya no doy discursos. Pero cada año, el mismo día, algo sucede. Aterriza una nave de mensajería. Siempre un modelo diferente, siempre sin marcar. Y de su bodega de carga, sacan una pequeña caja de metal. Dentro, siempre hay un objeto, un recuerdo. A veces es una vieja reliquia de la tierra. Un libro chamuscado por los bordes. El juguete de un niño encontrado en los restos de una colonia olvidada. Un cristal de datos que contiene el grito final de alguien. Otras veces es una carta escrita por alguien que nunca conoció la tierra, pero que la recordaba de todos modos. El de este año fue simple. Un diario andrajoso escrito a mano, la tinta manchada por el tiempo y las lágrimas. Dentro, una sola frase rodeada en rojo: no adoramos a la tierra. Recordamos su dolor para no repetirlo. Eso es todo lo que siempre quise. No obediencia, no poder, solo memoria con dientes. La guerra no desapareció. Por supuesto que no. Todavía hay quienes quieren el control, quienes usan el nombre de la tierra como un tambor de guerra, quienes retuercen nuestro pasado para alimentar la tiranía. La facción de Dren, lo que queda de ella, todavía ocupa 3 sistemas. Se llaman a sí mismos el verdadero acuerdo ahora. Todavía usan mi cara en su propaganda. Todavía matan en nombre de Rain. No se dan cuenta de que la orden final de Rain no fue la destrucción. Fue la redención. Pero ya no lucho contra ellos. He luchado suficiente. La gente que sabe la verdad, lleva la lucha de formas más silenciosas ahora. Algunos enseñan, algunos registran historias. Otros reconstruyen ruinas dejadas por fuegos que empezamos y nunca terminamos de apagar. Algunos todavía sirven. Viejas naves terranas todavía vagan por el vacío. Pero ninguna es como la Revenant. Ella fue la última de su especie. Una nave de guerra hecha de dolor. Un grito con motores. Y ya no está. Me aseguré de ello. Esparcí su núcleo en 100 fragmentos imposibles de rastrear. Dejé que el viento del espacio la llevara a través de las estrellas como ceniza. Dejé que la galaxia sintiera su presencia, pero que nunca la resucitara. Algunas cosas están destinadas a terminar, incluso los fantasmas. Hay un niño aquí, de unos 8 años, callado, siempre mirándome trabajar en los motores de fusión averiados. Hace preguntas extrañas. ¿Viste la Tierra? ¿Dolió? ¿Gritamos lo suficientemente alto? Nunca respondo directamente. Solo asiento. Me dijo la semana pasada que quiere volar, no para la guerra, no para conquistar, solo para ver qué hay ahí fuera. Le construí un pequeño planeador, una nave de un solo hombre, de alcance limitado, sobre todo simbólico. Lo llamó Rain. No le pedí que lo hiciera, pero me hizo sonreír. Una sonrisa real, del tipo que pensé que había enterrado con mi hermano. A veces sueño con el día en que la tierra murió. No con el fuego, con el silencio que siguió. Esa terrible quietud ensordecedora donde nadie vino, nadie habló, a nadie le importó. Esa fue la verdadera muerte. Eso es lo que el Consejo creó. Eso es lo que hicimos añicos. Y ahora, cada vez que una colonia enciende una antorcha en nombre de la tierra, no como un arma, sino como memoria, ganamos de nuevo. No porque sigamos siendo ruidosos, sino porque nos negamos a quedarnos en silencio. Recibo cartas a veces, de gente que salvé, gente que nunca conocí. Una de una niña Serian cuya madre murió durante las primeras revueltas. Escribió:
Me dijeron que los humanos eran monstruos. Pero luego nos mostraron lo que hizo el Consejo. No te odio. No te temo. Te recuerdo. Esa la guardo doblada en mi chaqueta, cerca de mi corazón. Así que cuando llegan los días oscuros, y todavía llegan, la busco porque me recuerda que esto nunca fue sobre la gloria. Fue sobre no ser olvidado. A veces me pregunto qué diría Reina ahora, si aprobaría lo que construimos o me regañaría por los puentes que quemamos. Quizás ambas cosas. No era un santo. Era un soldado forjado en la traición. Un hombre que eligió el legado sobre la supervivencia. Pero me enseñó algo que nunca olvidé. Puedes sobrevivir como una sombra o morir como un grito. Elegimos el grito. Y aunque nos costó todo, resonó. Todavía resuena. Algunas noches camino solo por el acantilado, mirando las estrellas. Pienso en la Revenant, en su voz en mi cabeza, su rabia, su duelo y su silencio. Al final, me pregunto si encontró la paz, si es que las naves pueden. Me pregunto si yo la encontraré alguna vez. Luego cierro los ojos y recuerdo la voz de mi hermano, la calidez en ella, la forma en que decía mi nombre antes de que el mundo terminara. Recuerdo la tierra, no como fuego, sino como hogar. Y entonces sé que no perdimos. Porque en algún lugar ahí fuera, 1000 naves llevan la verdad. No en banderas, no en armas, sino en la memoria. Y la memoria es eterna. Una pequeña colonia en el borde del velo de la serpiente alberga ahora un monumento. Sin estatuas, sin nombres, solo un muro grabado con una sola línea. Ustedes tomaron esta decisión. Ahora paguen el precio. Nadie se atribuye la responsabilidad de haberlo construido. No hay registros de financiación, ni participación del gobierno, pero los viajeros vienen. De todo tipo, humanos, alienígenas, supervivientes. Se paran allí en silencio, leyendo las palabras. A veces lloran. A veces se arrodillan. A veces solo asienten y se alejan. Pero ninguno de ellos olvida. Y ese es el punto. El grito se ha convertido en un susurro. No más débil, solo más profundo. Y nunca termina. No hasta que la galaxia finalmente aprenda lo que costó silenciar un mundo.